50 años. Muy bien, estamos indicando, ¿no? Cada una de estas úlceras. Se desarrolla la úlcera por un desequilibrio de los factores agresivos, el tabaco, el ácido del estómago, la pepsina, también otros factores externos que afectan, como los AINES, el Helicobacter pylori, hasta la motilidad gastrointestinal, y por esa alteración, desequilibrio de los factores, disminución de los factores defensivos y aumento de los factores agresivos, se desencadena la úlcera péptica. Los factores que pueden influir, hemos dicho, pueden ser intrínsecos, como ser factores genéticos, el ácido, la pepsina, también influyen, incluso el estrés, pero también influyen factores extrínsecos, el tabaco, la bacteria, el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroidales, todo esto desencadena disminuyendo los mecanismos de defensa y desencadenando en la úlcera. Úlcera péptica, etiología. Vamos a ver uno de los principales causantes de la úlcera. El número 1 es el Helicobacter pylori. También los ácidos, el aumento de ácidos y pepsina puede ser, pero el primer factor que desencadena la úlcera péptica es esta bacteria llamada Helicobacter pylori. Pueden también influir factores genéticos. Hay pacientes que ya están predispuestos, tienen un aumento debido a que genéticamente están predispuestos, un aumento de la secreción de ácido y pepsina y una disminución de la resistencia de la mucosa gastrointestinal. Y el vaciamiento gástrico está acelerado o aumentado debido a factores genéticos. Y ya tienen esta predisposición. También influye el tabaco. La nicotina disminuye la secreción de bicarbonato pancreático, que es protector de la mucosa. Vamos a ver más adelante. Esta nicotina disminuye la secreción del bicarbonato pancreático. Acelera el vaciamiento del contenido ácido del estómago al duodeno. Entonces rápidamente se vacía el ácido del estómago al duodeno. También los antiinflamatorios no esteroidales. Estos permiten la fácil difusión de los iones hidrogenio en la mucosa e inhiben la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son citoprotectoras de la mucosa y inhiben la síntesis de las prostaglandinas y más bien facilitan la difusión de iones hidrógeno en la mucosa, los AINES. Hay que saber qué hace el tabaco. Disminuye la secreción del bicarbonato pancreático y acelera el vaciamiento del ácido, del contenido ácido al duodeno. Entonces, todo esto influye para que desencadene la úlcera. Pero el principal, el Helicobacter pylori. Los corticoides, cuando se consume prednisona más de un mes, el café, esos que les gusta tomar varias tazas de café, estimula la liberación de gástrica, secretando bastante gastrina. El alcohol irrita la mucosa gástrica si se ingiere en gran cantidad. Entonces, todos estos factores son desencadenantes que precipitan la generación de la úlcera. También el estrés, hemos dicho, etiopatogenia. Si se trata de úlcera duodenal, entre un 90 y 90%. Causante es esta bacteria llamada Helicobacter pylori, una de las principales causas. Está entre 90 y 95% de úlcera duodenal y un 70-80% causante de la úlcera gástrica. Los antiinflamatorios no esteroidales, un 5% para que desencadene úlcera duodenal, pero 25% causantes de la úlcera gástrica. Y hay otros que influyen en ambos tipos de úlcera, en úlcera duodenal o en úlcera gástrica, es el gastrinoma
hipersecreción gástrica debido a este síndrome Zollinger-Ellison, que aumenta la secreción gástrica. Pero un 5%, o diré, está entre otros factores que no influyen mucho, ¿no? Pero estamos indicando, entre esos también está el tabaco, ¿no? Y otros factores como el estrés, el tabaco, gastrinoma, etcétera. Miren, para hacer úlcera gástrica, cómo influyen los antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, estos desencadenan las úlceras gástricas. Pero el Helicobacter pylori es causante en primera línea, tanto sobre todo para la úlcera duodenal, 90-95%, y de 70-80% la úlcera gástrica. Fisiopatología. ¿Cuándo se produce la úlcera? Cuando hay un desbalance entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastrointestinal. Un desequilibrio de los dos factores, defensivos y agresivos. El 90% de pacientes con úlcera duodenal y el 70% de pacientes con úlcera gástrica están infectados, hemos dicho ya, por el Helicobacter pylori. Porque hay este desequilibrio de los factores defensivos y factores agresivos. El ácido son factores intrínsecos, la pepsina, bilis, que aumentan los factores agresivos y disminuyen los factores defensivos, ocasionando la úlcera péptica. Aquí vamos a indicar también entre los factores agresivos, en primer lugar, el Helicobacter pylori, la bacteria, y también los antiinflamatorios no esteroidales, los AINES. Son factores agresivos que aumentan y disminuyen los defensivos, ocasionando la úlcera. Los factores que protegen la mucosa gastrointestinal, mucus, las prostaglandinas son citoprotectores, el bicarbonato pancreático, fosfolípidos, renovación y separación celular, son factores defensivos. Cuando se produce este desbalance, aumentan los factores agresivos, el ácido, la pepsina, el Helicobacter pylori, el principal causante del úlcera duodenal, y los AINES, aumentan los factores agresivos, se produce úlcera duodenal. Disminuyen los factores defensivos, se produce la úlcera gástrica. Disminuye el bicarbonato pancreático, el mucus, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, factores de crecimiento, bajan los factores defensivos y se manifiesta la úlcera gástrica. Aumentan los factores agresivos, que son estos, se manifiesta la úlcera duodenal. El principal factor, el Helicobacter pylori. Ya hemos dicho, aumentan los factores agresivos en la balanza, pesan más, y disminuyen los factores defensivos, se ocasiona la úlcera péptica. La gran mayoría de las úlceras pépticas no responde a un fracaso de los mecanismos que regulan la secreción ácida o la protección de la mucosa gastrointestinal, sino más bien que sobreviene cuando intervienen estos factores, pues, agresivos, extrínsecos, la bacteria, el Helicobacter pylori, los AINES, el tabaco, el café, todo eso entonces desencadena mayormente las úlceras. Vamos a hablar de la úlcera duodenal. Aquí tenemos la llaga en la primera porción del duodeno. Es una llaga, una herida que a veces empieza a sangrar, se manifiesta así. Y vamos a hablar de las pacientes con úlcera duodenal. Ellos tienen aumento en la capacidad de secretar ácido. Hemos dicho que hasta genéticamente están predispuestos. Algunos individuos hasta tienen dobles células parietales. Y el 70% de estos pacientes con úlcera duodenal tienen los niveles séricos elevados de pepsinógeno. Además, elevada sensibilidad de las células parietales
a la gastrina, lo que le hace, lo que le produce la lesión, ¿no? Son muy sensibles sus células parietales a la gastrina, a los ácidos. Y estos pacientes presentan un vaciamiento gástrico aumentado. Se aumenta rápido su vaciamiento de los ácidos al duodeno, del estómago al duodeno, por lo que el pH del bulbo duodenal con tanto ácido es más bajo que en los individuos normales. Por ese vaciamiento gástrico acelerado, se aumentan más los ácidos al bulbo duodenal y su pH es más bajo que cualquier individuo normal. Estos son los pacientes con úlcera duodenal, con esta característica. Aumento de capacidad para secretar ácido. Casi tienen dobles células parietales. Los niveles séricos de pepsinógeno elevados, muy sensibles las células parietales a los ácidos, a la gastrina y vaciamiento gástrico aumentado. Ahora, en el estómago está la llaga o la úlcera gástrica. Pacientes con úlcera gástrica. La resistencia de su mucosa gástrica es deficiente, no protege, por eso no es muy resistente la mucosa gástrica frente a los ácidos. Tiene niveles séricos de gastrina elevados. La otra era de pepsinógeno, ¿no? Esta es de gastrina, niveles séricos de gastrina elevados. Existe una presión pilórica disminuida en reposo y en respuesta al ácido y la grasa. Aquí el vaciamiento gástrico está enlentecido, mucho tiempo está en el estómago los ácidos y por eso se dice que son los que molestan, dañan la mucosa gástrica. Por eso en este caso, en el anterior era acelerado porque se vaciaba rápido al duodeno y su pH del bulbo duodenal era más bajo que los pacientes normales. En cambio aquí el vaciamiento gástrico en la úlcera gástrica está enlentecida, aumentando el reflujo, quiere decir que vuelve, ¿no? La bilis y otros contenidos duodenales. Uno quiere vomitar, siente el reflujo, vuelve la bilis, los ácidos y otros contenidos duodenales, aumenta el reflujo. Los niveles de prostaglandina en esta mucosa gastrointestinal se encuentran menores que los valores normales, ¿no? Entonces, sabemos ya que las prostaglandinas son citoprotectoras, protegen la mucosa gastrointestinal y aquí en esta úlcera gástrica están por debajo de lo normal. La úlcera produce pues acidez, ardor, dolor epigástrico. A veces el paciente tiene náuseas, ganas de vomitar y el médico se da cuenta en las deposiciones negras, alquitranosas, hasta con sangre. Hay pérdida de peso. Estoy hablando de la sintomatología. Ya no les estoy hablando de las complicaciones. Yo pregunto en el examen complicaciones y me ponen sintomatología. No, a la pregunta la respuesta. Los alimentos alivian el dolor en la úlcera duodenal, pero los alimentos causan dolor en la úlcera gástrica. Por eso que el médico ya tiene una pauta cuando el paciente dice, cuando como alimentos me calma el dolor. Ya. Entonces, debe ser la úlcera duodenal porque los alimentos alivian el dolor. O tal vez dice, empiezo a comer y siento el ardor, la acidez, las molestias, úlcera gástrica. Los alimentos causan dolor en la úlcera gástrica. Entonces, esa es la sintomatología típica y clara. Acidez, ardor, hasta dolor epigástrico, náuseas, vómitos y uno hace las deposiciones negras alquitranosas con sangre, melena se llama, esas negras, y va adelgazando, perdiendo el peso, el paciente se nota. Estas son las sintomatologías. ¿Cómo se diagnostica? Hay métodos, mayormente es la endoscopía que el médico hace, así como aquí se ve, introduciendo el endoscopio hasta el estómago para ver en qué lugar está ubicado
hace una biopsia, saca una muestra para ver si se trata de la bacteria. Entonces, endoscopía digestiva alta. Hay otro método interesante que ya hace video pastilla. Uno traga una pastilla, pero esa pastilla tiene cámaras y desde que entra empieza a informar y uno tiene en el cinturón para monitorizar su pantallita y ahí va informando todo lo que en su camino va alumbrando con sus lámparas microscópicas indicando el lugar donde puede estar ubicada la úlcera. Es muy interesante el video pastilla. Y también a veces se hace endoscopías versus radiología. Pero la endoscopía digestiva alta es la más sensible, la más específica, ¿no? Esta permite hacer las biopsias y estudiar si se trata del Helicobacter pylori. En esta forma penetra hasta allá adentro una manguerita y ve sacando una parte, ya sea si se trata de úlcera gástrica o úlcera duodenal, para ver de qué se trata esa úlcera, la causa, ¿no? Hacer estudios de si se trata del Helicobacter pylori. Objetivos del tratamiento. Obvio que se quiere aliviar el dolor, calmar los síntomas, curar esas lesiones, esas heridas ulcerosas, prevenir complicaciones de la úlcera péptica, hemorragias terribles, infección, penetración terrible, estenosis. Bárbaro es la complicación de la úlcera, ¿no? Entonces, lo que se quiere es prevenir las complicaciones de la úlcera péptica, minimizar las recurrencias para que vuelvan a tener nuevamente después de un tiempo las úlceras, mantener una nutrición adecuada y educar al paciente sobre su enfermedad y el mejor cumplimiento de su tratamiento. Son los objetivos de tratamiento para las úlceras. ¿Ya? Desde luego, lo primero que siempre se quiere aliviar el dolor y todos los síntomas, curar esas úlceras, lesiones ulcerosas y que no vaya a complicaciones. Minimizar recurrencias, muy importante es la nutrición, el cumplimiento de su tratamiento, que tenga otro estilo de vida. Tratamiento. Es muy interesante saber nosotros con qué vamos a tratar. Antiácidos. Bien, los que más disponibles se presentan son como sales de aluminio y de magnesio, calcio o sodio, los antiácidos, ¿no? Vamos a indicar, sobre todo los más utilizados, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio como antiácidos. Estoy nombrando a los dos porque existen otros que en lo posible no hay que usar porque produce alcalosis de rebote o hace daño a los ancianos por el sodio. Ya voy a ir indicando. Los más utilizados de estos antiácidos, que pueden ser de aluminio, de magnesio, calcio y sodio, son las mezclas de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Los antiácidos, como su nombre indica, antiácidos reducen la concentración y la carga total del ácido en el contenido gástrico, disminuyen esa carga del ácido en el contenido gástrico. Y al elevar el pH, inhiben la actividad de la pepsina, ayudando y fortaleciendo la barrera protectora de la mucosa gástrica, porque aumenta el pH y inhibe a la actividad de la pepsina y sirve como una barrera protectora de la mucosa gastrointestinal. No se recomienda utilizar antiácidos sistémicos como el bicarbonato de sodio para evitar el riesgo de alcalosis. Tanto utilizar bicarbonato de sodio, el medio se vuelve alcalino y impide la absorción de algunos medicamentos. Por eso no se recomienda, ¿no? Preferible es evitar ese riesgo de alcalosis, no utilizar el bicarbonato de sodio para evitar la alcalosis. La capacidad tampón de las formas farmacéuticas líquidas es superior al de las tabletas, por eso a veces se va tomando, ¿no?
los antiácidos y son agradables y rápido calman esa molestia del dolor, el ardor. Las mezclas de dos sales como hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio ya vienen en la farmacia y permiten dar una mejor dosis de cada componente individual y poseen una acción más sostenida que cada sal del antiácido sólido, o sea, la gran ventaja, uno que baja la dosis y tiene más duración al combinarlos que cuando se da solitos. Esa es la gran ventaja de la mezcla del hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, ¿no? Permiten dar una dosis menor en comparación con que se daba de manera individual y tienen una acción más sostenida en relación a cada uno de estos antiácidos solos. El carbonato de calcio no debería utilizarse para la úlcera. ¿Por qué? Porque produce acidez de rebote. Retarda el alivio del dolor, retarda la curación de la úlcera. Además, produce constipación e hipercalcemia. Ahí está. El carbonato de calcio no se recomienda utilizar para el tratamiento de la úlcera, porque produce primero acidez de rebote. No alivia el dolor, retarda el alivio del dolor, retarda la curación de la úlcera, produce constipación y además hipercalcemia, aumenta el calcio, hipercalcemia. Por eso no se recomienda utilizar el tratamiento de úlcera con bicarbonato de calcio. Por estas razones, yo todo esto pregunto en el examen. Seguimos, los antiácidos, la dosis va a depender de la capacidad neutralizante de cada uno de estos antiácidos, ¿no? Para dar la dosis. En lo posible se debe administrar 1 y 3 horas después de las comidas y 1 hora al acostarse. Entonces, la dosis va a depender si es hidróxido de magnesio, si es hidróxido de aluminio, y hay que dar 1 a 3 horas después de las comidas y una dosis al acostarse. El tratamiento dura de 6 a 8 semanas de los antiácidos. Precauciones. Hemos dicho que el carbonato de calcio y algunos antiácidos que contienen magnesio deben ser administrados con mucha precaución en pacientes que tienen insuficiencia renal. El bicarbonato de sodio, por el contenido de sodio, está contraindicado en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal y aquellos que tienen edemas. No se debe dar bicarbonato de sodio por el sodio que aumenta la hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y edemas. Los antiácidos, todos deben ser administrados con mucha precaución en ancianos. Es muy importante considerar ese contenido de sodio de los antiácidos para evitar el riesgo de retención de fluidos. Por eso decimos en edemas, ¿no es cierto? Hay que cuidar eso para evitar la retención de líquido en los fluidos. En los miembros inferiores, en los pies, el hinchazón, ¿no? Retención de líquidos y fluidos. Precauciones. Puede presentarse constipación en pacientes cuando utilizan de manera prolongada el hidróxido de aluminio o diarrea en pacientes que utilizan el hidróxido de magnesio. Ya, todo esto yo pregunto en el examen. Hidróxido de magnesio, diarrea, hidróxido de aluminio, constipación. Y incluso puede presentarse hipofosfatemia cuando utilizan a largo plazo este hidróxido de aluminio. ¿Por qué hipofosfatemia? Porque el hidróxido de aluminio precipita como fosfato de aluminio y se elimina. Y viene una hipofosfatemia. Se forma entonces el fosfato de aluminio que se va eliminando y el paciente puede presentar hipofosfatemia. Interacciones. Inhibe la absorción de la tetraciclina, los antiácidos. Reduce su eficacia terapéutica. No se debe dar antiácidos con tetraciclina.
reduce eficacia terapéutica porque inhibe la absorción de la tetraciclina. Destruyen estos antiácidos los recubrimientos entéricos de los medicamentos y hace que estos se disuelvan de manera rápida en el estómago antes de llegar al sitio de acción. También interfieren los antiácidos con la absorción de algunos medicamentos, no dejan absorber a la cimetidina, ranitidina. Por eso, cuando el médico da esta receta, se dice que se tome separado 1 hora o 2 horas antes para que no tengan estas interferencias con la ranitidina, cimetidina, digoxina, preparados de hierro, fenotiacidas, isoniacidas, interfieren en la absorción de todos estos, los antiácidos, sobre todo cimetidina, ranitidina, digoxina, isoniacida, anticolinérgicos, los preparados de hierro, hemos dicho, ¿no? Que influyen, además, y las fenotiacidas. Para asegurar la absorción y la eficacia terapéutica de los medicamentos orales que estoy indicando para que no interfieran, deben administrarse 30 a 60 minutos antes de los antiácidos para que no se produzca esta interferencia en la absorción. Hay que dar a la cimetidina, ranitidina, digoxina, preparados de hierro, 30 a 60 minutos, 1 hora antes de dar, hay que darles estos medicamentos antes de dar los antiácidos, 30 a 60 minutos antes de dar los antiácidos. Tratamiento, ya no es interacción, ya estamos en tratamiento. Es importante tratar con antagonistas de hidrógeno. En estos antagonistas de hidrógeno está la cimetidina, ranitidina y famotidina. Como su nombre indica, antagonistas de iones hidrógeno inhiben competitivamente la acción de la histamina en sus receptores en las células parietales, porque ella libera iones hidrogenión en esos receptores, libera iones hidrogenión. Entonces, estos antagonistas de hidrógeno inhiben la acción de la histamina en sus receptores en las células parietales y reducen el volumen y la concentración de iones hidrógeno en la secreción gástrica. Ese es su mecanismo de acción de los antagonistas de hidrógeno. Reducen el volumen y concentración de los iones hidrógeno en la secreción gástrica. La cimetidina es uno de los representantes que ahora en el mercado, un poco por sus efectos adversos, no se lo utiliza mucho, pero en dosis oral de 300 miligramos, 4 veces día, se da con alimentos y al acostarse. Este tratamiento con cimetidina de 300 miligramos 4 veces día dura por 8 semanas. Cimetidina vía oral 300 miligramos 4 veces al día, 8 semanas. Si la úlcera duodenal, si el paciente tiene úlcera duodenal, se puede administrar hasta 400 miligramos ya 2 veces al día, o incluso 800 al acostarse, uno solo, 800 miligramos al acostarse, si se trata de úlcera duodenal, la cimetidina. Se puede dar 400 miligramos 2 veces al día, o uno solo 800 miligramos al acostarse. Para tratamiento profiláctico con cimetidina, sobre todo para la úlcera duodenal, la dosis es 400 miligramos de cimetidina al acostarse para la úlcera duodenal. La ranitidina, hemos dicho que los antagonistas de iones hidrógeno, cimetidina, ranitidina, famotidina, sus dosis las estamos indicando. A veces hay que dar 400 miligramos si se trata de úlcera duodenal 2 veces al día, 800 al acostarse. Y para evitar, como solo profilaxis, 400 miligramos al acostarse. Ranitidina. Es importante administrar 150 miligramos 2 veces al día de ranitidina o simplemente 300 miligramos al acostarse si resulta más cómodo.
el tratamiento con ranitidina, 300 miligramos al acostarse. O, caso contrario, 2 veces al día, ranitidina de 150 miligramos. El tratamiento también dura 8 semanas, 2 meses. La dosis profiláctica es solo 150 miligramos al acostarse de ranitidina. Famotidina. En pacientes con úlcera duodenal, dosis ya de hecho 40 miligramos solo al acostarse. Y para profilaxis solamente 20 miligramos al acostarse. La famotidina, que nosotros vemos así. Pacientes con úlcera duodenal, la dosis 40 miligramos al acostarse. Dosis profiláctica 200 miligramos al acostarse. Famotidina. Dosis profiláctica de ranitidina, una sola, 150 miligramos al acostarse. Entonces, no se confundan, esto sí es sumamente importante saber las dosis. Antagonistas de hidrógeno y precauciones. Ya sabemos quiénes son sus representantes de los antagonistas de hidrógeno. Simetidina, ranitidina y famotidina. Precauciones. Hay que tener precauciones en los pacientes con alteraciones del hígado. La ranitidina. La simetidina también puede causar hepatotoxicidad, entonces hay que manejarlos con precaución en pacientes con alteraciones hepáticas. Tanto la ranitidina como la simetidina, que puede causar hepatotoxicidad, la simetidina. Se usa muy poco. Y esta simetidina es tiene efectos más adversos que la ranitidina y la famotidina. Produce hasta alteraciones hematológicas, trombocitopenia, agranulocitosis, anemia plástica. Entonces, por eso es que ya no está mucho en el mercado. Todos estos antagonistas de hidrógeno pueden causar dolor de cabeza, vértigo. La simetidina causa confusión ya en los viejitos, en los individuos mayores a 60 años. La simetidina les tiene medio atontados, causa una confusión. También la simetidina causa impotencia, ginecomastia, imagínense, además de esta hepatotoxicidad, además de alteraciones hematológicas, que es de mucha importancia, trombocitopenia, agranulocitosis y anemia plástica, también produce confusión mental, produce impotencia, ginecomastia, les crecen los pechos. Y tanto la simetidina como la ranitidina puede causar bradicardia. Todas estas precauciones muy importante tomar en cuenta para dar el tratamiento a los pacientes. Tanto la simetidina y ranitidina produce bradicardia. Pero la terrible es la simetidina, no solo causa a nivel del hígado, causa a nivel hematológico de la sangre, también en las hormonas puede ocasionar impotencia, disminución, ¿no?, hormonal por ginecomastia y tanto problema, y además produce bradicardia junto con la ranitidina. ¿Cómo interactúan estos antagonistas de hidrógeno? ¿Qué interacciones ocasionan? La simetidina se une al citocromo P450 del hígado e interfiere el metabolismo de algunos medicamentos, uniéndose a este citocromo P450 del hígado, interfiere el metabolismo de la fenitoína, teofilina, fenobarbital, lidocaína y warfarina. Entonces, por eso que no se utiliza tanto, porque puede ocasionar alterar el metabolismo de estos medicamentos que se toman simultáneamente, de la fenitoína, teofilina, fenobarbital, lidocaína o warfarina. Disminuye la simetidina el flujo sanguíneo hepático, por eso disminuye el clearance del propanolol y la lidocaína. Disminuye el clearance, aumenta su vida media, ¿no?, del propanolol y la lidocaína. Por eso dice, disminuye el flujo sanguíneo hepático y disminuye de ese modo el clearance del propanolol y la lidocaína. Los antiácidos alteran la absorción
de la cimetidina y ranitidina. Otra vez estoy indicando que los antiácidos inhiben la absorción de la cimetidina y de la ranitidina. Pasamos a otro. Todo lo que he hablado hasta ahorita, queridos estudiantes, son los antagonistas de hidrógeno. Disminuyen la concentración, el volumen y la concentración de los iones hidrógeno en la mucosa gastrointestinal. Ahora ya son otros inhibidores de la bomba de protones. Estos se protonan en el canalículo y se convierten en sulfenamidas, ¿no? Entonces, ¿qué hace estos inhibidores de la bomba de protones? El omeprazol y lansoprazol no deja, pues, formar estos protones que aumentan la acidez, inhiben la bomba de protones. El omeprazol y lansoprazol son los principales representantes de este grupo. Estos van y se convierten en sulfenamidas y se une al residuo de la cisteína del HK-ATPasa y no dejan protonarse, por eso son inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, la dosis es de 20 miligramos día y lansoprazol es de 30 miligramos día. A veces, pero el médico, si necesita más protección, da hasta por una sola vez omeprazol 40 miligramos día, pero de un modo general, ni bien recetan, les van a dar 20 miligramos día. Omeprazol, lansoprazol, 30 miligramos día. Son bien potentes y buenos, controlan los síntomas y estos sanan las úlceras hasta en 4 semanas. Por eso el omeprazol y lansoprazol son muy buenos. Producen pero dolor de cabeza, abdominal, náuseas, flatulencia, sensación de vomitar en el 1% de los pacientes, no son en muchos. Y los efectos adversos, pese a que son de menor incidencia, hay fiebre, fatiga, vértigo, rash, y hay que instruir a todos los pacientes de no prolongar su tratamiento sin el control del médico de estos inhibidores. Otros se toman de por vida, ya tienen consecuencias. Siempre hay que estar bajo el control del médico para prolongar el tratamiento. Interacciones, así como hemos dicho de los antagonistas de hidrógeno que interfieren en el metabolismo del citocromo P450, afectando el metabolismo de la fenitoína, fenobarbital, de todo aquello que he indicado. Ahora en igual, el omeprazol interfiere el metabolismo hepático dependiente del citocromo P450, pero del diazepam, de la warfarina y la fenitoína, ¿no? En el anterior también estaba la fenitoína, fenobarbital, pero acá ya estamos viendo del diazepam, la warfarina y la fenitoína. Entonces, interfieren el metabolismo hepático dependiente del citocromo P450, del diazepam, de la warfarina y la fenitoína. El omeprazol, la prolongada inhibición de la secreción ácida, ¿no es cierto que son inhibidores de la bomba de protones? No va a haber secreción ácida. Y por mucho tiempo el tratamiento con estos medicamentos produce que estos agentes alteren la absorción de otros medicamentos, como ser los ésteres de ampicilina, el ketoconazol y sales de hierro. Cuando se usa mucho tiempo estos inhibidores de la bomba de protones, afectan la absorción de estos medicamentos, ésteres de ampicilina, ketoconazol, sales de hierro. Pueden disminuir los alimentos la biodisponibilidad del lansoprazol en un 50% del lansoprazol, pero no así del omeprazol. Los alimentos no disminuyen la biodisponibilidad del omeprazol, por eso mayormente se usa omeprazol de 20 miligramos, una vez al día. Pero a veces sí es necesario más protección, hasta de 40 miligramos. Sucralfato, también para el tratamiento de las úlceras.
Es un disacárido no absorbible que contiene sucrosa y aluminio. Por este aluminio que contiene, su efecto adverso del sucralfato es la constipación, porque contiene aluminio. ¿Cómo actúa el sucralfato? Se adhiere a los cráteres de esas úlceras, lo fosa esas úlceras, a la base de los cráteres de las úlceras, formando una barrera protectora contra los ácidos gástricos y las sales biliares. Se fosa las úlceras y no destruye, como una barrera protectora contra los ácidos gástricos y las sales biliares. Tiene una eficacia comparable a los antagonistas de hidrógeno. Su administración es 1 gramo 4 veces día, 1 hora antes de las comidas. Y se debe administrar este tratamiento por 4 a 8 semanas. Estoy hablando del sucralfato. Solo es 1 gramo 4 veces al día, 1 hora antes de las comidas. El sucralfato. ¿Cómo actúa? Es solo citoprotector. Se fosa a los cráteres de la úlcera y lo protege de los ácidos gástricos y de las sales biliares. Lo protege. Es solo citoprotector. Y su dosis es 1 gramo 4 veces día antes de las comidas. Y el tratamiento entre 1 a 2 meses, 4 a 8 semanas. La constipación por el aluminio que contiene es el efecto adverso más común del sucralfato. Los antiácidos disminuyen la unión del sucralfato a la mucosa, no dejan adherirse, reduciendo así su eficacia terapéutica. Entonces, los antiácidos también interfieren en que el sucralfato se pegue a la mucosa y disminuye su eficacia terapéutica. Por eso hay que administrar 30 a 60 minutos de diferencia para que no ocurra este problema. El sucralfato interfiere con la absorción oral de la digoxina, tetraciclina, fenitoína, ciprofloxacina, cimetidina cuando se dan simultáneamente. Nunca hay que dar juntos sucralfato con tetraciclina, con digoxina, con ciprofloxacina, con cimetidina, porque disminuye su absorción de estos medicamentos cuando se da simultáneamente. Otro medicamento, misoprostol. Este tiene tanto citoprotector como también inhibe la secreción gástrica y basal y nocturna. Entonces tiene 2 acciones. Misoprostol, análogo sintético de la prostaglandina E1. Su acción es inhibe la secreción gástrica, basal y nocturna. Y además tiene propiedades citoprotectoras de la mucosa gástrica. 2 cosas el misoprostol. En cambio, el sucralfato solo es citoprotector. El misoprostol además inhibe la secreción gástrica basal y nocturna y es protectora de la mucosa gástrica. Puede aumentar también la producción de bicarbonato y mucus, por eso es protectora de la mucosa gástrica. Aumenta el bicarbonato pancreático, el mucus que fosa y tapiza la mucosa gástrica. La indicación autorizada sobre todo para prevenir la úlcera gástrica, no tanto la duodenal, la úlcera gástrica que es provocada por el AINES en pacientes con alto riesgo de úlceras gástricas y complicadas. Entonces, cuando se da el misoprostol, se da a los pacientes con úlcera gástrica que están siendo tratados por tiempos prolongados con AINES para prevenir el riesgo de las úlceras gástricas complicadas. Dosis del misoprostol, 200 miligramos 4 veces al día con los alimentos. Y la última dosis al acostarse. Tomar el misoprostol por todo el tiempo que dura el tratamiento con el AINES para proteger y que no desencadene la úlcera gástrica. Su dosis 200 miligramos 4 veces al día con alimentos. La última dosis se da al acostarse y se toma cuando todo el tiempo que el paciente está utilizando en su tratamiento AINES. Misoprostol en dosis de 400 miligramos es efectivo
para el tratamiento de úlcera duodenal y podría ser útil en úlceras duodenales que no responden al tratamiento de antagonistas de hidrógeno. Ahí podría ser útil. Y no previene la úlcera duodenal en pacientes que toman AINES, pero sí previene la úlcera gástrica en pacientes que toman AINES, pero no previene la úlcera duodenal en pacientes que toman. Ya hemos dicho que sirve para tratamiento de las úlceras gástricas y por todo el tiempo que toman sus AINES. Precauciones, contraindicado en mujeres embarazadas porque tiene propiedades abortivas, es medicamento controlado. No debe ser utilizado en mujeres de edad fértil a menos que se quiera un tratamiento con AINES y tenga alto riesgo este paciente para desarrollar una úlcera gástrica o sus complicaciones. ¿Cuáles son sus complicaciones? Hemorragias, infecciones, penetración, perforación, estenosis. Esas son las complicaciones de la úlcera, ¿no? Hemorragias, infecciones, penetración, perforación, estenosis. Terrible, y ya el paciente cualquier rato puede morir. Tratamiento también, seguimos tantas cosas que hemos dado, primero antiácidos, después antagonistas de hidrógeno, después inhibidores de la bomba de protones, después sucralfato, misoprostol. Ahora estamos hablando de compuestos de bismuto. Entre ellos voy a nombrar el citrato de bismuto coloidal, dicitrato de bismuto potásico, salicilato de bismuto. Son sales de bismuto, compuestos de bismuto. Se tratan con estos porque tienen acción contra el Helicobacter pylori, bloquean la actividad de la pepsina, se unen al mucus y no dejan, retardan la difusión de los iones hidrógeno, además favorecen y estimulan la síntesis de prostaglandinas. Estas son las acciones de los compuestos de bismuto. No se olviden. ¿Cómo se va a erradicar a esa bacteria que tanto daño causa? Muchos de ustedes deben estar viviendo contaminados con el Helicobacter pylori, que en algunos son asintomáticos, pero es peligroso, siempre es patológico, aunque sea asintomático. A la larga produce gastritis, produce úlcera, hasta cáncer gástrico. ¿Cómo se va a erradicar el Helicobacter pylori? Hay que dar un tratamiento bastante fuerte, combinado omeprazol para proteger, ¿no?, la mucosa gastrointestinal. Este omeprazol es inhibidor de la bomba de protones, 40 miligramos día por 21 días, todo el tiempo que dura el tratamiento, ¿no? Este es inhibidor de la bomba de protones. Acitromicina, el antibiótico, o claritromicina, 7 días, para cualquiera de estos dos, para eliminar la bacteria. Amoxicilina, otro antibiótico, puede ser de 500 o hasta de 1000 por 7 días, según la persona, ¿no?, y el tipo de úlcera o problema que tiene por el Helicobacter pylori. Y muy importante, los nitroimidazólicos. Acompañar este tratamiento se puede dar tinidazol o metronidazol solo por 3 días. Entonces, con este tratamiento se consigue la erradicación del Helicobacter pylori y la curación inmediata de la úlcera gastroduodenal. Es excelente este tratamiento, es fuerte, el paciente anda mal esos 21 días, esos 15 días, anda pero con una sensación, porque es una bomba de medicamentos, de antibióticos, de inhibidores de la bomba de protones y este tinidazol, el metronidazol. Resultados y pronósticos. Más del 95% se produce la cicatrización con cualquiera de las terapias. Los antisecretores, un 70-80% de recurrencia.
La terapia de mantención tiene un 25% de recurrencia de la úlcera. Y cuando se elimina el Helicobacter pylori, hay menos de un 5% que vuelva a recurrir la úlcera. Entonces, excelente la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Menos de recaída, no se reproduce, casi se elimina totalmente la úlcera, ¿no? Recurrencia anual, aquí se dice un 33% una úlcera por año, un 25% dos úlceras por año, 22% más de dos úlceras por año y 20% sin recurrencias, y mayormente eso se consigue con el Helicobacter, eliminando el Helicobacter pylori. ¿Y qué es esta bacteria tan terrible? Es un bacilo curvo, espiralado, flagelado, es gram negativo, microaerófilo, produce ureasa. Esa ureasa le protege y hace que viva en un medio ácido. Lo protege la ureasa. Es un germen que produce la infección más común de la humanidad. Afecta más del 50% de la población mundial. Nunca es aprófito. Aún en individuos asintomáticos, origina patologías en el tracto digestivo alto. Así que tienen que saber que no es aprófito, siempre produce patología del tracto digestivo alto. Ocasiona gastritis crónica activa en el 100% de los sujetos infectados. Y algunos, el 50%, tienen úlcera duodenal, úlcera gástrica o hasta cáncer. Algunos de ellos, un 50%, tiene gastritis atrófica. Frecuentemente hay una metaplasia intestinal y esto desencadena en una úlcera gástrica o en un cáncer, un CA. Aproximadamente 15% de los que están infectados desarrollan úlcera péptica. Algunos solo tienen gastritis, ¿no es cierto? El 100% de los que tienen Helicobacter pylori tienen gastritis. El 50% puede tener úlcera duodenal, úlcera gástrica, pero hasta cáncer gástrico puede por una metaplasia intestinal. 15% de los que están infectados desarrollan úlcera péptica. Porcentajes mucho menores van a sufrir cáncer gástrico, linfoma mal, pero puede llegar hasta a ocasionar eso, el helicobacter, desde una simple gastritis, úlcera duodenal, úlcera gástrica, y por una metaplasia intestinal puede llegar hasta producir cáncer gástrico y linfoma de mal. El Helicobacter pylori, más del 95% en las úlceras duodenales, del 75-80% en las úlceras gástricas. Se debe buscar Helicobacter pylori en todo paciente que tiene úlcera. Casi es la causa principal para las úlceras. ¿Qué logramos al tratar la infección? Reducción de la tasa recidiva ulcerosa, ya se disminuye el desangrado, se eleva las tasas de curación de la úlcera tratando la infección del Helicobacter pylori y favorece la curación de las úlceras refractarias y capaz de inducir la curación de ese cráter ulceroso. Se remite la gastritis y no se produce el linfoma ni gástrico ni en bajo grado. ¿Cómo se diagnostica esta infección? Hay dos, invasivo y no invasivo. El diagnóstico ideal debe ser sensible, específico, simple, rápido, económico y debe estar disponible. Entonces, hay método invasivo y no invasivo. Dependerá de la necesidad de tener la información que nos brinda la endoscopía, ¿no? Entonces, en los no invasivos hay test de serología, test del aire aspirado, el PCR en materia fecal. Esto nos hacen en laboratorio por una forma no invasiva, pero a veces nos hacen
una histología, endoscopía, ¿no es cierto? Introducen esa manguera y sacan una muestra, una biopsia, para hacer la histología, para ver de qué se trata, si es la bacteria, si es un cáncer. Hay un test rápido de ureasa, se hace un cultivo y el PCR. Entonces, test rápido de ureasa es rápido, con estas tiras, barato, ideal, ¿no? Para el pretratamiento, pero ya no tiene valor post-tratamiento. Tratamiento de la úlcera asociada al Helicobacter pylori. Resumen, el factor determinante de la evolución de la enfermedad ulcerosa, para que evolucione la enfermedad ulcerosa, el factor que determina la evolución de la enfermedad ulcerosa es el diagnóstico y tratamiento de la infección del Helicobacter pylori. Lo primero que hay que buscar, el Helicobacter pylori, y tratar rápidamente por esos esquemas que les he indicado. La eliminación de esta bacteria va a lograr curar el cráter de la úlcera, que se completa entre 4 a 8 semanas de tratamiento con esa medicación inhibitoria de la producción ácida. Les estoy dando esquemas posológicos, pautas de erradicación, pero quiero recordarles, yo les he dado la terapia cuádruple, les he dado la terapia cuádruple no con bismuto, les he dicho inhibidor de la bomba de protones, omeprazol les he dicho, amoxicilina, claritromicina y tinidazol o metronidazol. Aquí están sus dosis. Entonces, esta terapia cuádruple, que no tiene bismuto, es excelente, pero no está mal cuando dan con bismuto, cuando hacen la triple clásica, según la sospecha, hacen sus tratamientos. Pero yo les he dado la terapia cuádruple no bismuto. Omeprazol, amoxicilina, claritromicina o acitromicina, metronidazol o tinidazol. Les he dado esto. Pero también hay otras terapias de rescate, triple terapia clásica, terapia cuádruple con bismuto. Ustedes, yo he priorizado esta que manejan de una manera regular los médicos. Miren qué interesante, cómo tenemos que saber esto, queridos estudiantes. Qué interesante saber estas patologías, cómo tratar, cuáles serían los cuidados que se debe tener, en qué dosis, en qué tiempos, con qué interactúan, cuántas preguntas salen de estos temas. Por favor, tema por tema van a ir estudiando. Y para obligarles a estudiar, después de un tiempo, más o menos después del receso, que es en julio, yo les voy a dar a ustedes diferentes patologías. Un grupo va a ser anemia, otro asma, otro úlcera, otro cirrosis, otro diabetes, otro hipertensión, otro insuficiencia renal crónica o enfermedades infecciosas, y ustedes van a defender el tema. No es venir a leer a veces mal leído como están exponiendo sus prácticas, es venir a leer, pero venir a leer sabiendo a defender el tema. Así va a ser cuando nos reunamos, hasta vamos a debatir algunos casos clínicos que no solo pueden tener una patología, sino varias patologías, y qué cuidados se tienen que tener. Bien, queridos estudiantes, no hay muy buena asistencia, por ahí están yendo al curso, yo entiendo, pero siempre es provechosa la clase. Que les vaya bien, les deseo suerte. Con mi grupo de práctica me voy a comunicar a las 6:15, me van a esperar un poco porque yo voy todavía a la facultad al reloj a poner mi asistencia. Bien, queridos estudiantes, hasta luego, que les vaya bien. Chao chicas, chao chicos, hasta luego.